Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Sendero de Gran Recorrido de los Andes. Especialistas del CONICET participan de un proyecto para construir un camino turístico de alta montaña. La iniciativa completa sitios de gran valor histórico, arqueológico, deportivo y paisajístico. Se trata de un trabajo interinstitucional que conectará el Parque Aconcagua con el Paso Pehuenche en Mendoza. Para que nos cuenten sobre este proyecto, estamos en comunicación con las doctoras del CONICET, Sol Zárate Bernardi y Nuria Surgrañez. Sol Zárate Bernardi trabaja en el Laboratorio de Paleoecología Humana y se ve CONICET Uncuyo. Es docente de la Cátedra de Teoría Arqueológica en la Facultad de Filosofía y Letras de Uncuyo, arqueóloga y especialista en el registro y sistematización de arte rupestre y otros marcadores espaciales, sobre todo en sectores de cordillera media y alta, donde analizó procesos de construcción de paisajes prehispánicos. Nuria Surgrañez es investigadora y asistente de IDBA, del CONICET y de la UETN. Trabaja en el Instituto de Evolución Ecológica, Histórica y Ambiente del CONICET, es jefa de trabajos prácticos de la Facultad de Filosofía y Letras y es docente investigadora de UTN. Hola Sol, hola Nuria, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Hola chicos. Bueno, para comenzar queremos que nos cuenten cómo se generó el proyecto Sendero de Gran Recorrido de los Andes. Bueno, Sol, puede ser para empezar. Bueno, brevemente el proyecto es presentado por un grupo de particulares, de andinistas, de Valle de Uco al EMETUR, al Ente Provincial de Turismo de la provincia, y a partir de ahí se empezó a gestar la idea de un producto, ¿sí? Este sendero, un producto turístico que tiene muchas características del tránsito de alta montaña. Como bien dijeron, este proyecto que atraviesa toda la cordillera mendocina de norte a sur pasa por distintos sectores con potencial patrimonial o potencial arqueológico, algunos ya previamente conocidos y otros sectores que no habían sido explorados con anterioridad. En ese marco es que desde el inicio del proyecto, desde las primeras presentaciones y de las primeras campañas de demarcación y reconocimiento del terreno, distintos grupos de arqueólogos hemos participado para relevar o reconocer el potencial arqueológico y también para profundizar tareas en algunos de los sectores que reconocimos en estas campañas de prospección. Claro. ¿Y quiénes son los que participaron, además de ustedes como científicos? Había grupos también aparte, ¿no? Sí, nosotros, como dijo Sol, fuimos convocados como parte de hacer el recorrido mirando los sitios arqueológicos que ya eran conocidos y los que se podían identificar en el transcurso del recorrido que hicimos, pero además en la primer campaña fueron algunos otros andinistas voluntarios que fueron demarcando, colocando señalética que está preparada para ese sendero con determinados logos y con indicaciones para poder amoldar el recorrido para las personas que luego hagan ese trayecto. Y además en el caso de nuestro, que fue en el tramo sur, nos acompañó el ejército. Y había algunos otros investigadores que participaron en la segunda campaña, que fue este año, que fueron paleontólogos para hacer también todo lo que es el relevamiento paleontológico. Perdón, agrego a lo que comenta Nuria, que además en los tramos del norte participó personal de guardaparques, porque bueno, también el sendero pasa por distintos parques provinciales. Entonces participó el guardaparques y en esta última campaña también se sumó personal de gendarmería en las tareas de reconocimiento. Perfecto. Y Sol, ¿cuál fue la tarea del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas? Bueno, en el instituto nosotros como equipo de arqueólogos ya trabajábamos previamente en dos sectores identificados, que es la quebrada del Tupungato y el área de Laguna del Diamante, donde en investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace 20 años conocemos el potencial arqueológico que tienen estas áreas, pero además el sendero, como les comentaba al principio, discurre por sectores donde no hay información arqueológica previa. De hecho, es poca la gente que transita por esos espacios. Entonces lo que nos interesaba era reconocer
el potencial arqueológico previo a la tarea a las actividades del sendero que podían generar un impacto sobre esos bienes patrimoniales. En ese marco, desde el instituto se creó un stand con el EMETUR y luego con la Dirección de Patrimonio para participar en las campañas de reconocimiento y de marcación, y a partir de esa participación, que lo que implicó fue que 1 o 2 arqueólogas camináramos a la par de los actores que ya les mencioné, fuéramos delimitando y reconociendo sitios arqueológicos. A partir de eso se generan informes y caracterización de esos espacios para pensar en conjunto con todos los actores involucrados planes de gestión y de manejo, sobre todo teniendo en cuenta la conservación preventiva de la mayoría de estos espacios. Perfecto. ¿Y qué encontraron? Bueno, en el caso del norte, que yo lo que les puedo contar es desde la localidad de Punta de Vacas hasta un poquito más al sur de la Laguna del Diamante, hasta Morro del Cuero, lo que encontramos fue sobre todo material arqueológico en superficie. En nuestro caso no excavamos en los sitios arqueológicos que identificamos, por lo tanto todo el registro que les voy a comentar es un registro que está sobre la superficie. Lo que encontramos son distintas concentraciones de materiales, donde hay material lítico, o sea, rocas intervenidas en las que se hacen distintos artefactos que usaron las poblaciones en el pasado, también cerámica, y la mayoría de los casos son sitios a cielo abierto, es decir, espacios donde no se nota que haya algún tipo de estructura o preparación, sino que la gente se ha establecido ahí a realizar distintas tareas. Estos espacios se encuentran sobre todo asociados a cursos de agua, a los ríos y a los arroyos. Pero además de estos espacios, que son los que concentran la mayor cantidad de artefactos arqueológicos que hemos encontrado, hay algunos sectores donde sí se registran estructuras, ya sea aleros, que son grandes rocas con alguna estructura que los acondiciona, que les genera un reparo. En estos aleros o pequeñas cuevas, lo que hemos hallado también es material arqueológico en superficie, y lo interesante es ver cómo encontramos material que se puede asociar tanto a periodos prehispánicos, es decir, antes de la llegada de los españoles, como también ver las sucesivas ocupaciones de estos espacios. Si bien yo les decía que no hemos encontrado, que en estos espacios no hay grandes tránsitos de personas en la actualidad, sí lo que se puede ver es que ha habido una reocupación por parte, por ejemplo, del ejército en el siglo XX, de algunos arrieros que en los últimos años han estado transitando por la zona y demás. Y que en estas zonas de montaña las personas siempre hemos estado buscando estos espacios puntuales, que son los que concentran el abrigo para las inclemencias del tiempo, la disponibilidad de otros recursos como leña eventualmente, estar cerca de los cursos de agua, cerca de donde también deben haber estado los animales que se cazaban y demás. Entonces lo que hemos detectado son alrededor de 40 sitios en el sector norte del sendero, de los cuales la mayoría no tenían registros previos, investigaciones previas. Claro, y bueno, y algunas evidencias de ocupación de hasta 2.600 años atrás, es decir, cosa que también indica que hubo personas ya en esa zona hace muchísimo tiempo, y por supuesto todo lo que es vinculado a los caminos del Imperio Inca, ¿no? Esos serían los puntos más importantes. Pasamos a Nuria. ¿En qué trabajó el Instituto de Evolución Ecológica, Histórica y Ambiente del CONICET? Bueno, el instituto, como mencionaba Sol, también pertenece a CONICET, entonces como investigadores lo hacemos mediante stand, que tenemos que hacer luego informes de estos informes de impacto, trabajos de impacto, que nos solicita la provincia. En el marco del tramo sur, que nosotros en la primera campaña recorrimos desde lo que es la Laguna del Diamante hasta Las Loicas, y en la segunda campaña, que fue este año, nos focalizamos en sitios que ya conocíamos. En el caso de el primer recorrido que hicimos, también fue similar a lo que hicieron desde el norte. Hicimos un recorrido siguiendo a los senderistas, observando dónde encontrábamos material arqueológico, dónde no había, sabiendo también que en algunos puntos ya teníamos investigaciones previas en toda la zona, sitios puntuales, como es en la zona de la Tuel con el Indígeno, que es un sitio arqueológico
de más de 130 estructuras habitacionales, con una temporalidad de casi 1700 años antes del presente. Entonces nos focalizamos en poder observar que en este recorrido si cruzaban o no estos sitios que ya conocíamos y encontrar evidencia nueva. La cualidad que tiene un sector que es hasta digamos, la Laguna del Diamante, es que un sector que no ha sido recorrido de norte a sur, siempre se ha ingresado desde la Laguna del Atuel, y era un sector que nos interesaba muchísimo porque son campañas muy costosas y esto nos permitía poder sondear la presencia de material arqueológico. Nosotros hemos encontrado también muchas herramientas de piedra, material cerámico, material óseo, y pudimos detectar nuevos sitios arqueológicos con estructuras que están localizadas generalmente a partir de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces no solamente ya pudimos conocer estos sitios que ya teníamos identificados, sino que logramos ver nuevos sitios. Están ahora todas las investigaciones y estamos revisando el material. Pero dentro de lo que es el material arqueológico podemos ver esto, ¿no? Que hay una gran ocupación humana desde tiempos tempranos en lo que es la cordillera y que fue utilizada durante muchísimo tiempo, y bueno, estas evidencias nos muestran eso, ¿no? Que el ser humano en lo que es Mendoza lo pobló desde hace 12.000 años, pero que la cordillera fue ocupada también tempranamente de manera fundamental, ¿no? Para la ocupación y para el uso de recursos. Qué bueno este trabajo, ¿no? Es muy importante. Bueno, chicas, para finalizar, ¿cómo se puede minimizar el impacto de los proyectos turísticos sobre el paisaje natural y cultural? ¿Me la responden entre las dos? Sí, sobre todo teniendo en cuenta además todos estos hallazgos que han tenido, ¿no? Sí, creo que la importancia es que ante cualquier desarrollo turístico es necesario hacer este tipo de trabajos, porque muchas veces nosotros conocemos sitios arqueológicos a partir de informantes o de quienes utilizan la cordillera, la transitan, o cualquier sitio, no solamente la cordillera, pero también desde el Estado, como hicieron desde la provincia con estos trabajos de impacto, pero cualquier emprendimiento turístico es necesario hacer estudios previos para poder no solamente cuidar el patrimonio, que es de todos, sino saber gestionarlo, cómo generar menor impacto, cómo poder preservarlo para no solamente genere una cuestión económica, sino que también se preserve la historia nuestra, ¿no? Que al fin y al cabo es una historia en común. Y principalmente que estamos a disposición, todas las instituciones de CONICET o los museos, donde la gente, si encuentra algún tipo de material o sitio arqueológico, puede recurrir a estos espacios para poder dar aviso. Lo importante es que no se lleven las cosas, que puedan verlos, pero dejarlas en el lugar y dar aviso, ¿no? Para nosotros es muy importante que la gente construya con nosotros este conocimiento, que pueda darnos aviso y que es una forma también de conservación. Pero es muy importante desde las instituciones estatales y privadas también trabajar de manera mancomunada, ¿no? Que previamente, gestionando de buena manera, anticipando cualquier impacto, va a ser un mejor uso y gestión de esta historia nuestra, ¿no? Perfecto. Bueno, chicas, les agradecemos mucho a las 12 por haber estado con nosotros. No, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y por supuesto felicitaciones por la investigación y por el trabajo también, que es muy importante siempre remarcar el trabajo de la ciencia. Gracias a las dos y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.